Para el siguiente apartado necesitaremos 2 cajas de zapatos, 2 bris de leche, 2 botellas de agua. Vamos con ello. Colocaremos la caja de zapatos en el suelo. La podemos colocar con varias alturas. Si quiero empezar con un trabajo más suave, la coloco normal. Si quiero un poquito más de intensidad, coloco con altura media y si no, con su máxima altura. Vamos a empezar colocándonos lateralmente con respecto a la caja y vamos a ir pasando por encima de ella con los 2 pies. Iremos levantando bien y pasando por encima. Tenemos que intentar evitar que la pierna pase por el lateral de la caja, ¿vale? Que no pase por el lateral de la caja, tiene que pasar por encima de la caja. Pues vamos con ello. Manos en la cintura, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos a hacer 20, ¿vale? Nos llevamos la mitad. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Vamos con el siguiente. Para el siguiente vamos a dar un poquito menos de altura, pero si queremos darle más altura, podemos. Dejándola tumbada de frente, vamos a ir adelante y atrás. En este, más que altura, vamos a buscar un poquito más de velocidad. Vamos a intentar que sea rápido el paso por encima de la caja. Al igual que antes, intentar que no pase el pie por el lateral, sino que pase por encima. Si por lo que sea tiramos la caja, no pasa nada. La volvemos a colocar de pie y volvemos a empezar. ¿Preparados? 20 idas y vueltas. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Colocaremos las 2 cajas. ¿Cómo? Tumbadas. Si colocamos botellas, hay que asegurarse que no se muevan para no tropezar con ellas. Si no, casi mejor bricks de leche. Y colocamos una a continuación de la otra, dejando un hueco para los pies. Desde aquí, metemos los 2 pies dentro y lo que vamos a hacer es, saco un pie, saco el otro. También es muy importante ver qué distancia dejamos para no caernos, para no tropezar. Una vez que he sacado los pies, vuelvo a meter el primero, meto el segundo, ¿vale? Intentamos siempre seguir el mismo orden. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha fuera, izquierda fuera, derecha dentro, izquierda dentro. Y vamos con ese trabajo. Fuera, dentro. Fuera, dentro. Fuera, dentro. Fuera, dentro. Fuera, dentro.
dentro, fuera, dentro. Muy bien. Manteniendo las cajas como están colocadas, nos colocamos en el lateral y vamos a salir por las dos, ¿vale? Pasando por encima de ellas, volvemos. Sería una, otra, una, otra. Rápido, por encima de nuestras cajas. Perfecto. Cogemos las cajas, las dejamos a un lado y vamos a trabajar ahora con peso. ¿Vale? Voy a colocarme así para que me veáis mejor. Vamos a utilizar como peso unas botellas de agua de medio litro o un poquito más si queréis. Podemos utilizar, veis derecho, podemos utilizar paquetes de legumbres, ¿vale? Esto sería 1 kilo, no está mal, de peso. Y se agarran, para mi gusto, más fácil. Vamos a empezar de la siguiente forma. Vamos a dejar una de las dos, de momento, en el suelo. Yo lo voy a hacer aquí de rodillas, pero en casa podéis hacerlo sentadas, sentados o de pie. Con la espalda recta, dejamos el brazo caído y vamos a ir al hombro y volvemos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es hacerlo 20 veces con un brazo, 20 veces con el otro. Empezamos con brazo derecho. Abajo, vamos allá. 1, 2, intentar mantener 3, la espalda recta. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y cambiamos de brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Perfecto. Vamos ahora a llevar nuestro peso hacia atrás desde la siguiente posición. Desde aquí vamos a apoyar o nuestra mano en el suelo, si estamos de rodillas, o nuestra mano en una pared y vamos llevando la parte del brazo atrás, ¿vale? Yo lo que hago es ir subiendo hacia atrás y llegar hasta nuestro cuerpo. Atrás, cuerpo, atrás, cuerpo, atrás, cuerpo. Vamos allá. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lo hacemos con el otro brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien. Vamos ahora a coger los dos paquetes de legumbres y vamos a ir con un ejercicio que vamos a llamar ejercicio de boxeo. Vamos a boxear un poquito durante 1 minuto. Intentamos darle intensidad a estos ejercicios para que se un poquito más para cansar, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, con las manos a la altura del pecho, golpeo con una, golpeo con la otra y golpeo con las dos. Lo que tenemos que intentar es llevar un ritmo más o menos rápido, porque vamos a contar, como he dicho, 1 minutito. ¿Estamos listas? Comenzamos. 1, otro los dos. 1, otro los dos. 1, otro los dos. 1, otro los dos. 1, otro los dos.
Venga, vamos allá, hay que darle ritmo. No queda nada. Dos segunditos, uno más. Perfecto, paramos. Dejamos el peso, soltamos un poquito brazos. Bien. Vamos ahora con el siguiente. Lo que vamos a hacer es directamente solo una vez con cada uno durante 30 segunditos, pero muy rápido, ¿vale? Agarramos bien nuestros pesos y vamos 3, 2, 1, ya. Vamos rápido. Recordad que si tenemos en casa mancuernas, podemos utilizarlas, si no con botellas de agua, paquetes de legumbres o incluso bricks de leche. Paramos. Muy bien. Dejamos, soltamos un poquito hombros. Vamos ahora con el siguiente. Voy a ponerme de pie para que me veáis mejor en este. Lo que hacemos es, desde la altura del ombligo, voy a abrir a posición de cruz. Y vamos, ombligo, posición de cruz. Y vamos a darle velocidad. 8, 9, 10, un poquito más rápido, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Perfecto. Vamos a quitar el cronómetro de antes. Bien. Ahora vamos con el siguiente movimiento. Lo que haremos será, con las dos, vamos a ir dejándolas caídas lateralmente, al hombro arriba, al hombro abajo. Hombro arriba, hombro abajo. ¿Vale? Vamos allá. Derecha, hombro arriba, hombro abajo, izquierda, hombro arriba, hombro abajo, derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Hombro arriba, hombro arriba, hombro arriba, hombro arriba. Vamos allá. Un poquito más. Y paramos. Bien, movemos un poco hombros. Para el siguiente vamos a utilizar solo uno de los paquetes. Agarramos con la mano derecha y vamos a ir haciendo círculos bien amplios con nuestro brazo. Me coloco lateralmente para que lo hagamos mejor. Yo desde aquí voy haciendo el círculo lo más amplio que podamos. Vigilar que no tengáis ninguna lámpara, ningún obstáculo que podamos romper, golpear. Vamos adelante. Bien amplio ese círculo. Hacemos el círculo ahora hacia atrás. Perfecto, vamos a cambiar de brazo, vamos con el brazo izquierdo. Empezamos con círculos adelante. Hacemos los círculos hacia atrás.
Perfecto. Vamos ahora a dejar este paquete y vamos a comenzar el siguiente tramo de ejercicios.